Un día a continuación les vamos a presentar el siguiente archivo o la siguiente investigación que es Design of Laboratory Dynamic Balancing Device and Investigation of Vibration of Rotating Bodies. Ok. Como introducción tenemos que el desequilibrio en las máquinas rotativas es una fuente crítica de vibraciones, afectando negativamente al rendimiento, la eficiencia, la vida útil y generando un ruido excesivo en las máquinas. Este problema surge cuando el centro de masa de un rotor se aleja del eje de rotación, esto debido a una distribución irregular de la masa. Para minimizar estas consecuencias se requiere un proceso de balanceo dinámico, el cual consiste en alinear el eje de inercia principal con el eje geométrico de rotación. Esto quiere decir que a lo largo del presente documento nos va a estar explicando cómo es que se puede crear un dispositivo el cual logre alinear las máquinas que llegan a tener ciertas vibraciones y con esto mejorar su eficiencia, la vida útil y el rendimiento. Número 3 tenemos sensores. Los sensores utilizados son los siguientes. Se utilizó un sensor de vibración piezoeléctrico que mide flexión, tacto, vibración e impacto a medida que la película se mueve hacia adelante. Se crea una corriente eléctrica y voltaje. El sensor de vibración piezoeléctrico se utiliza principalmente para la detección de pulsos y se utilizó un acelerómetro que mide la aceleración aplicada de una masa, observa fuerzas ejercidas desde la masa sobre el eje de referencia de la masa que se de prueba. Como punto número 4 tenemos Arduino. ¿Qué es Arduino? Es una plataforma eléctrica que depende del hardware y la programación. Las placas Arduino pueden comprender entradas y transformarlas en salidas. Hoy en día existen más de 3 Arduinos. Después del primer modelo Arduino 1 se lanzaron Arduino R2, Arduino 1 SMD y finalmente Arduino 1 R3. El Arduino 1 cuenta con 4 pines de entrada y salidas digitales. 6 se utilizan como salidas PWM, 6 entradas analógicas, oscilador de cristal 16 MHz, conexión USB, conector de alimentación cabezal y CSP y botón de reinicio. Usamos Arduino 1 para las lecturas de los sensores y el control de la máquina mediante MATLAB. Tenemos el punto de MATLAB en codificación y simulación. Se hicieron varios cálculos de velocidad básica, formas y módulos y reacciones a desequilibrios. En el punto número 2 de optimización del código se desarrolló el backend con reporte para múltiples casos posibles en distribución del software. Se hizo un control de máquinas de equilibrio y adquisición de datos con MATLAB y Arduino. Y en el punto número 4, análisis y visualizaciones de datos, se hizo una generación de gráficos en comparación a niveles de equilibrio. En el pequeño diagrama de flujo se hace mediciones de parámetros que calcula la masa, cálculos de productos de masa de radio, cálculo de parámetros adicionales, determinación de la ubicación angular y masa del contrapeso y una reducción en componentes. En la pequeña gráfica pues nada más vamos a observar lo que son los puntos de equilibrio y pues la simulación. Bien, ahora analizaremos los resultados a través de algunas gráficas que nos presenta este artículo y vamos con las gráficas. Bien, estas gráficas muestran la velocidad angular en función de los ejes X, Y y Z. En el eje X podemos ver cómo la velocidad angular está en radianes y en el eje horizontal también se representa el tiempo en segundos. Esas diferentes líneas de estas tres gráficas representan los diferentes sensores que pueden estar colocados en diferentes partes de esta máquina o eje rotativo, y se observa que las velocidades
en el eje X se observa que las velocidades angulares son relativamente constantes, con ligeras variaciones de medición. En cambio, en el eje X observamos una escala de por 10 a la menos 3 en radianes sobre segundos, y también indican las tendencias de crecimiento en un ligero, en las inclemencias de velocidad angular, un incremento ligero. Y también en la parte eh, del eje Z vemos que la mayoría de las partes de las velocidades angulares en esta gráfica son negativas. En estas otras gráficas igual observamos lo que es la aceleración en los tres ejes X, Y, Z. En el primer eje vemos que se calcula ahora en metros sobre segundos al cuadrado. En esta parte observamos las partes no balanceadas y balanceadas, que las partes no balanceadas tienen mayor aceleración en comparación de la parte balanceada. Y en la parte de los Y vemos que tiene un ligero parecido con las gráficas del eje X, y se nota un ligero incremento en la aceleración con el tiempo, que podría indicar una acumulación de vibraciones o inestabilidad en este eje. Y en la parte de la gráfica del eje Z observamos valores más altos de 8 metros sobre segundos al cuadrado, lo que sugiere una mayor inestabilidad o impacto que ocurre en esta dirección de Z. Esto sería todo. Ok, y como conclusión, tenemos que existe la probabilidad de una inestabilidad en todos los sistemas del tren motriz y los componentes rotativos. Esto por ser componentes que están en constante esfuerzo y tienden a tener demasiadas revoluciones. Al momento de llegar a tener demasiadas revoluciones y tener algún tipo de desgaste, esto va a generar más vibraciones. Y debido a que existe este equilibrio, las piezas que generan vibraciones excesivas pueden provocar fallas en los componentes e incluso causar daños graves en toda la máquina. En este caso, la máquina de balanceo dinámico permite detectar el desequilibrio en piezas rotativas. Con esto, lo que se busca es no llegar a un mantenimiento correctivo, lograr hacer un buen mantenimiento preventivo y como tal no, no perder tiempo en cambiando ciertas piezas que puede que estén buenas o calculando puede que no. Entonces nos da la certeza de saber cuándo realizar un buen mantenimiento. A lo largo de este estudio se diseñó una nueva máquina de balanceo dinámico con la cual se obtiene la velocidad angular, la aceleración y el modo de vibración. Agradezco mucho por su tiempo y por su atención prestada. Gracias.